En el tumultuoso tapiz de la Edad Media, el Imperio carolingio aparece como una luminosa constelación que marca el renacimiento político y cultural de Europa. Con una herencia de poder y determinación, los carolingios emergieron en un mundo de desintegración tras la caída del Imperio romano. La Europa del siglo VIII estaba plagada de divisiones políticas, inestabilidad y constantes invasiones de tribus como los lombardos, sajones y musulmanes. En medio de este caos, un líder formidable inició su ascenso: Carlomagno, hijo del rey franco Pipino el Breve, quien alcanzó el poder tras una hábil maniobra de la realeza para asegurar su linaje. Carlomagno no solo continuó la expansión del territorio franco que su padre había iniciado, sino que también sentó las bases para una unificación cultural y religiosa que cambiaría la faz de Europa. Bajo su dirección, la fragmentada Europa comenzó a imaginar un nuevo orden donde la justicia, la fe y la educación cobraron suma importancia. Así, el período carolingio, especialmente bajo el liderazgo de Carlomagno, allanó el camino para la futura consolidación de Europa, dejando huellas indelebles en su historia. ¿Cómo logró Carlomagno esto? Es un viaje histórico que merece ser desentrañado. A lomos de un cambiante panorama europeo, Carlomagno, heredero del linaje carolingio, tomó el testigo de su padre, Pipino el Breve, para erigirse en una figura de singular trascendencia. Europa, en ese entonces un mosaico fracturado, se debatía entre poderosos señores y clanes que luchaban por el control de su destino. Carlomagno surgió en este contexto de inestabilidad y tensión, forjando su camino al poder con un liderazgo hábil e incontestado. Tras la muerte de Pipino en el 768, Carlomagno compartió inicialmente el reino con su hermano Carlomán. Sin embargo, tras la repentina muerte de este en el 771, Carlomagno asumió el control absoluto del trono franco. Su ascenso no fue solo cuestión de herencia. Carlomagno desplegó un intelecto político consumado para tejer alianzas estratégicas y fortalecer su poder. Su relación con la Iglesia catapultó su influencia, pues supo cómo vincular sus ambiciones territoriales con la aprobación papal, lo que le permitió consolidar un vasto territorio bajo su autoridad. Enfrentándose a la amenaza constante de invasiones y disensiones internas, Carlomagno visionó un reino que no solo expandía sus fronteras físicas, sino también las del espíritu y la cultura, marcando así el inicio de su legado indeleble. Carlomagno, con astucia y valentía, se lanzó a una serie de campañas sin igual que expandieron las fronteras del Imperio franco a niveles sin precedentes. Una de sus primeras y más significativas conquistas fue la guerra contra los lombardos en Italia, en la que en el año 774 logró vencer al rey Desiderio y asumió el título de rey de los lombardos. Esta victoria no solo fortaleció su alianza con el papado, sino que también aseguró el control de los estratégicos territorios del norte de Italia. No se detuvo allí. Sus ojos se volvieron hacia el noreste, donde los sajones, una tribu feroz y pagana, desafiaban constantemente la supremacía franca. Las guerras sajonas, una serie de conflictos que duraron más de 3 décadas, culminaron con la incorporación de Sajonia al imperio y su conversión al cristianismo. Al sur, enfrentó a los musulmanes en la península ibérica, estableciendo la marca hispánica como una barrera defensiva. Las implicaciones de estas conquistas fueron profundas. No solo expandieron el territorio carolingio, sino que también unificaron diversas culturas bajo la égida del cristianismo y consolidaron a Carlomagno como un gobernante invencible, sembrando la semilla de una Europa unificada. Carlomagno no solo fue un conquistador, sino también un visionario administrativo. Decidido a consolidar su imperio, implementó un sistema de gobierno que sentó las bases de la administración medieval. Dividió su vasto territorio en condados, cada uno supervisado por un conde leal, asegurándose así de que su autoridad se extendiera hasta los rincones más lejanos de su dominio. Estos condes eran fiscalizados por los missi dominici, enviados del rey que garantizaban el cumplimiento de sus edictos y mantenían el orden. A su vez, Carlomagno estableció una estrecha relación con la Iglesia, viéndola no solo como aliada espiritual, sino como pilar esencial de su administración. Sus reformas incluyeron la estandarización de pesos y medidas, y la promoción de leyes comunes para unificar los diversos pueblos bajo su mando. Con un enfoque único, convirtió la educación y la fe en herramientas de cohesión social, favoreciendo el renacimiento del estudio clásico y religioso en su corte. De este modo, Carlomagno no solo creó un imperio más estructurado, sino que también sembró las semillas de la Europa medieval que estaba por nacer, demostrando que el poder no solo se expande por la espada, sino también por la pluma y el credo. Bajo el reinado de Carlomagno, el imperio carolingio experimentó un florecimiento cultural sin precedentes conocido como el Renacimiento carolingio. Este resurgir no fue una casualidad, sino el resultado de un firme compromiso con la revitalización del conocimiento clásico y la educación. Comprendiendo el poder unificador de la cultura y el saber, Carlomagno atrajo a su corte a los más brillantes eruditos de su tiempo, quienes transformaron su palacio en un centro de aprendizaje vibrante. Entre ellos destacó el monje inglés Alcuino de York, encargado de reformar el sistema educativo. Gracias a sus esfuerzos, nacieron las escuelas palatinas,
donde se enseñaban las artes liberales a nobles y clérigos, asegurando así que el conocimiento se mantuviera y difundiera. Carlomagno promovió también la copia de antiguos manuscritos latinos, salvaguardando el legado literario de la antigüedad. En este contexto, las artes florecieron, la arquitectura, la música y la caligrafía se convirtieron en expresión del alma del imperio. Cada documento producido en este renacimiento reflejaba la unión de fe y razón, fundiendo tradición y futuro. Esta época no solo elevó el nivel cultural de su corte, sino que cimentó una base intelectual que influiría en Europa durante siglos. Carlomagno demostró que el poder se aferra mejor cuando se acompaña de sabiduría y cultura. Era la mañana del 25 de diciembre del año 800, en la majestuosa Basílica de San Pedro en Roma. Carlomagno, rey de los francos y lombardos, inclinó la cabeza frente al altar mientras el Papa León III, con solemnidad y ceremonia, colocaba sobre su frente la corona imperial. Con este acto, el antiguo sueño del Sacro Imperio Romano resurgía, elevando a Carlomagno como emperador en una unión simbólica entre el poder terrenal y el divino. Este evento no solo consolidaba su dominio sobre vastos territorios, sino que también reafirmaba su papel como defensor de la fe cristiana. Fue un acontecimiento de dimensiones políticas cruciales, ya que fortaleció el lazo entre el papado y el imperio, dándole a Roma un poderoso protector mientras Carlomagno obtenía legitimidad divina. Los murmullos de admiración reverberaron a lo largo de la basílica, mientras los asistentes se percataban del nuevo capítulo que se inauguraba en la historia europea. Carlomagno, astuto y visionario, había cimentado su lugar no solo como conquistador, sino como el renovador de un imperio que aspiraba a una Europa unida bajo una sola fe, sentando precedentes que resonarían a lo largo de los siglos. En el vasto escenario europeo del siglo VIII, las relaciones exteriores de Carlomagno se tejieron como un intrincado tapiz diplomático que fortaleció su posición como líder supremo. Entendió que el arte de gobernar no se basaba únicamente en la fuerza militar, sino en la creación de alianzas estratégicas. Con el Imperio bizantino, aunque las tensiones fueron una constante por la cuestión del título imperial, Carlomagno mantuvo un delicado equilibrio, consciente de la importancia de este coloso oriental. Con los musulmanes de Al-Ándalus, implementó una política de frontera, consolidando la marca hispánica que sirvió tanto de barrera protectora como de base para futuras incursiones. Su relación con el papado fue simbiótica, Carlomagno como defensor de la fe y el papa como legitimador de su poder, una alianza que fortaleció la influencia carolingia en Italia y señaló el inicio de una nueva era de cooperación entre la Iglesia y el Estado. Además, cultivó tratados de paz y entendimiento con pueblos menos poderosos, como los anglosajones e incluso con los vikingos, demostrando que su astucia iba más allá de las conquistas. A través de estas conexiones, Carlomagno no solo aseguraba la estabilidad de su vasto imperio, sino que también trabajaba en la creación de un orden europeo interconectado y más seguro. En los años finales de su vida, Carlomagno se enfrentó al desafío inminente de la sucesión de su vasto imperio carolingio. A pesar de su vigor reconocible, la muerte lo alcanzó el 28 de enero del año 814 en Aquisgrán, dejándolo en el lecho de la historia como una figura monumental. Al igual que con su ascenso, su final marcaría un punto crucial para Europa. Carlomagno había logrado garantizar la cristianización del imperio y unificar sus territorios bajo una misma égida, pero la estabilidad futura dependía de la continuidad de su legado. La corona pasó a su hijo Luis el Piadoso, el único heredero sobreviviente, quien enfrentó la ardua tarea de mantener la cohesión entre las fuerzas centrífugas siempre presentes en un imperio tan vasto. La muerte de Carlomagno trajo consigo inevitablemente la incertidumbre, pues su figura había sido el aglutinante de los diversos reinos y tribus. Sin su carisma y habilidad política, las tensiones internas y las amenazas externas comenzaron a resurgir, poniendo en jaque la estructura que había tejido con tanto esfuerzo. Este periodo post-Carlomagno mostraría que la magnitud de su obra no solo consistía en tierras conquistadas, sino en una visión de unidad que sería arduo mantener sin su liderazgo. En el agitado marco del siglo IX, el espléndido imperio carolingio, tan arduamente consolidado por Carlomagno, se enfrentó a su primera gran fractura, el Tratado de Verdún de 843. Tras su muerte, el imperio pasó a manos de su hijo Luis el Piadoso, quien a su vez debió lidiar con las diferencias y ambiciones de sus propios hijos, Lotario, Luis y Carlos. Este tratado fue el resultado de años de tensiones y conflictos entre los hermanos, que culminaron en la decisión de dividir el imperio en tres partes distintas. Lotario mantuvo el título imperial y recibió el reino central, una franja que se extendía desde el Mar del Norte hasta Italia. Luis obtuvo las tierras al este, que formarían los cimientos de lo que sería el Sacro Imperio Romano Germánico, mientras que Carlos recibió la parte occidental, base de la futura Francia. Esta división marcó el inicio de un camino de fragmentación política en Europa, con consecuencias de gran calado que definirían sus estructuras territoriales y geopolíticas durante siglos. Aquel que había sido un vasto imperio bajo un solo cetro se había desmembrado, reflejando la profunda dificultad de mantener una unidad tan compleja sin la firme mano de Carlomagno.
El legado de Carlomagno trasciende su tiempo, anclándose profundamente en el tejido de la historia europea. Su reinado no solo forjó fronteras, sino que cimentó las bases de una identidad cultural y política que germinaría en lo que conocemos hoy como Europa. Carlomagno estableció un sistema administrativo que influiría en las monarquías feudales y futuros estados europeos, reforzando la idea de gobernanza centralizada con una estructura local fuerte. Su visión de un imperio cristiano unificado bajo un solo gobernante allanó el camino para el surgimiento del Sacro Imperio Romano Germánico, moldeando el mapa político europeo durante siglos. Además, su impulso educativo y cultural durante el Renacimiento carolingio inauguró una era de preservación del conocimiento, que posteriormente facilitaría el advenimiento del Renacimiento en Europa. La relación simbiótica que logró entre el Estado y la Iglesia Católica estableció un precedente sobre cómo las instituciones religiosas y políticas podrían influirse mutuamente. Las semillas plantadas por Carlomagno en términos de unidad territorial, cultural y religiosa perduraron, inspirando a futuros líderes y forjando una Europa que todavía sigue huellas visibles de su legado, mostrándonos así el poder de un visionario en la configuración del mundo.